Vamos a ver en el día de hoy la segunda y tercera parte de la gestión organizacional del establecimiento de los objetivos, de los indicadores de gestión y de los planes de acción. Como vimos anteriormente, pues el objetivo general de esta disertación es dar elementos teóricos y prácticos para identificar el valor estratégico del control de gestión de cada uno de los procesos de la organización, los objetivos coherentes con la política de la empresa, el establecimiento de diferentes indicadores empresariales y hacer el seguimiento a los resultados e introducir los correctivos y planes de acción necesarios de manera oportuna. Con la norma VAS se tienen estos elementos fundamentales a considerar, más lo que se llama la gestión de riesgos. En esta tercera parte vamos a ver los indicadores de gestión, cómo son ellos de estratégicos, de prácticos, de tácticos, de operativos y otro tipo de indicadores de gestión. ¿Qué es un indicador de gestión? Un indicador de gestión es la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado respecto a objetivos y metas previstos e influencias inesperadas. Por ejemplo, podemos decir que programé 10 capacitaciones y he efectuado 4. Es decir, he hecho un 40% de las capacitaciones. ¿Por qué? Porque es la relación entre el número 4 de que he efectuado sobre 10 que tengo programadas. O también, un ejemplo, con los PQRs. He recibido 5 PQRs, 5 derechos de petición, por decirlo así, peticiones, quejas y reclamos, y he contestado 2. Entonces la relación entre 2 y 5 pues nos da también que es un 40% en la solución o en la resolución de esos derechos de petición. Entonces, nosotros tenemos unos indicadores que podemos decir son crecientes y otros indicadores que son decrecientes. Indicadores decrecientes, por ejemplo, no tener accidentes de tránsito. El objetivo es tener 0 accidentes de tránsito, pero resulta que en un determinado mes tuve 2 accidentes, entonces pues se me cambia totalmente la relación porque estoy tendiendo a 0 y tuve 2 accidentes de tránsito. Los principios para el diseño de los indicadores debemos de tener en cuenta son estos 3. Los indicadores deben de ser sencillos, objetivos y de fácil manejo. Sencillez, es decir, no demasiado largos, sino cortos, de tal manera que se entiendan, que sean objetivos, comprendiendo la objetividad con respecto al objetivo general que yo estoy considerando, y en este caso sería el objetivo específico del proceso y de fácil manejo, no con fórmulas complicadas ni con acciones realmente difíciles de efectuar y también de entender por parte de las personas que examinen los indicadores. Los indicadores se deben adecuar a las necesidades de la organización, completamente de acuerdo con las necesidades de la organización, deben estar los indicadores. Si no responden a las necesidades de la indicación, pues ¿para qué formulamos un indicador que depende de un objetivo que podríamos decir está sobrando? Y los indicadores deben de estar ligados a la evaluación sistemática de los resultados. Es decir, en forma sencilla, los principios para el diseño de indicadores son que sean sencillos, objetivos y de fácil manejo. Los indicadores tienen 2 valores. Uno
que es el valor de actualidad. ¿Qué es el valor de actualidad? El valor de actualidad es el resultado obtenido al analizar la situación real de la empresa en este momento. Se asocia con el concepto de eficacia. Más adelante volveremos a repetir qué es eficacia. Y hay otro valor que es el valor de potencialidad. Se asocia con el concepto de eficiencia y por lo tanto con el de productividad. Se orienta a la mejor situación posible con los recursos disponibles. Entonces, tengamos muy presente, los indicadores tienen dos valores, un valor de actualidad, es el estado actual en que se encuentra la empresa, y un valor de potencialidad, el estado a dónde lo queremos llevar de acuerdo a la meta que nosotros nos propongamos. La metodología para determinar las metas de los indicadores pues es sumamente sencilla. Siguiendo estos 7 pasos, pues nosotros podemos establecer la metodología del indicador. ¿Por qué? Porque es que el indicador viene de un objetivo. ¿Y de dónde viene el objetivo? El objetivo viene de la política. Es decir, ya está planificado qué es lo que vamos a lograr con los indicadores. Para ello establecemos metas. ¿Qué es una meta? Es el valor de desempeño deseado para cada indicador. Permite determinar un comparativo frente al resultado de la gestión. Por lo tanto, debe tener claro el cuánto y el cuándo. Y estos indicadores pues pueden tener su origen en la parte teórica. ¿Cómo más? Pueden ser en desarrollo de un estándar. ¿De quién? De la norma, de la ley, de la misma empresa, de los clientes. Histórico, es decir, tener estadísticas, cómo se ha venido sucediendo las cosas, y entonces nosotros podemos establecer un indicador. Por consenso, en la reunión de toda la alta dirección, pueden establecer los indicadores consensuando entre ellos cuáles van a colocar y posibles para la empresa y cuáles no. Según el cliente puede exigir indicadores, sí. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el cliente, la competencia, de acuerdo a cómo nos desarrollemos en el mercado, nosotros tenemos que estar mirando la competencia y, por último, la política de gestión que nosotros hayamos trazado. Es decir, política, competencia, consenso, cliente, la parte histórica o estadística, el estándar y lo teórico, esos son la metodología para determinar los indicadores. El objetivo debe tener un indicador con las siguientes características. Ya vimos en la charla anterior, en la parte 1 y 2, sobre los objetivos y cuáles son esos objetivos generales y cuáles son los objetivos específicos que desarrolla cada uno de los procesos. Entonces, el objetivo debe tener un indicador con las siguientes características. Son 11 las características. Debe tener un nombre, debe ser propósito y procedimiento de cálculo, es decir, que puede estar sometido a una fórmula matemática, debe tener una unidad de medida, no necesariamente tiene que ser un porcentaje, puede estar dado en unidades, como por ejemplo en el que pusimos de las capacitaciones. Dijimos, hemos hecho 4 capacitaciones de 10 capacitaciones. La unidad de medida son 10 capacitaciones. Tiene que tener sentido la medida, creciente o decreciente. Y el caso decreciente pusimos tener 0 accidentes de tránsito, el ejemplo que anteriormente se dio, entonces eso es un indicador decreciente. Debe tener una fuente de información. ¿Qué recurso requerirá? Una frecuencia de la toma de datos. Vamos a decir, vamos a tomar los datos todos los días, los vamos a tomar cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, cada 3, cada 4, cada 6 meses, cada año, etc. Entonces debe tener una frecuencia de cuando tomo los datos, el valor de actualidad, que es el que dijimos, el estado actual en que está, por ejemplo, el indicador que nosotros estemos considerando, y es lo que también se llama como línea base.
El valor de potencialidad es hasta dónde queremos llegar, es decir, la meta que nosotros nos propongamos, ese es el valor de potencialidad que ya dije, es la meta. Y la frecuencia del análisis, ¿cuándo voy a hacer los análisis? No necesariamente el análisis lo tengo que hacer, por ejemplo, si tomo resultados cada mes, no necesariamente el análisis lo tengo que hacer cada mes. Puedo compendiar para 2 o 3 meses, de tal manera que con el análisis de 2 o 3 meses yo tenga unos resultados más precisos y nos permita aumentar o disminuir el indicador o hacer variaciones del indicador y, ¿por qué no, llegar hasta cambiarlo? Y por último, debe de haber siempre un responsable del análisis. ¿Quién será? Pues por lo general se coloca a los jefes o a los gerentes de cada proceso. El control de gestión en el marco de los indicadores es la herramienta que enfatiza en el mejoramiento permanente de la organización más allá del cumplimiento de las previsiones. El control de gestión es un proceso mediante el cual la organización se asegura de la obtención de recursos y del empleo eficaz y eficiente de tales recursos en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Entonces, el control de gestión pues tiene dos elementos fundamentales que son la eficacia, que son los resultados, y la eficiencia, que son los recursos. Veámoslos. Con eficiencia, extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Con eficiencia, relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Entonces, tenemos que tener presente que la eficacia son resultados y la eficiencia son recursos. ¿Qué hace el indicador de gestión? Pues el indicador de gestión hace varias cosas. Compara cifras o datos con un patrón preestablecido, metas, buenas prácticas, etc. Con base en la interpretación se puede cualificar una acción y orientar análisis más detallados en los aspectos en los que se presume desviaciones. El indicador facilita el monitoreo, el control y el autocontrol, por consiguiente la toma de decisiones, en la medida que sea posible relacionarlos con cantidad, calidad, costo, oportunidad, productividad, factibilidad, satisfacción, etc. Bien, la diferencia entre índice e indicador. Entonces, tengamos muy en cuenta qué es el índice. Es la relación entre dos magnitudes expresadas en la misma o en diferente unidad y constituye una información no ligada a metas u objetivos. Su fuente, datos estadísticos. No los resultados que vamos teniendo nosotros de nuestro proceso, sino de la estadística que vamos llevando. Ejemplo, el índice de siniestralidad lo podemos ir midiendo año por año según la estadística que vamos teniendo en el año, por decir algo, 2020 tuvimos 2 accidentes de tránsito, en el año 21 tuvimos 4, en el año 22 tuvimos 1 y en el año 23 ya llevamos 2. Entonces es la estadística que vamos llevando, eso nos va dando un índice de siniestralidad. Estos indicadores o el índice pues se clasifican en categorías no controlables, están en el entorno, el índice de desempleo, el índice de inflación. Como ustedes pueden ver, actualmente estamos luchando contra la inflación, que el índice baje de lo que nos quedó al final del año pasado, en diciembre del año pasado, y ya está bajando, pero unas pocas décimas está bajando ese índice. El de apoyo están en el mismo proceso, el tiempo de atención por cliente que nosotros demos. De monitoreo están en otros procesos, por ejemplo, el cumplimiento en la entrega de insumos,
El de comparación están en otros periodos. Por ejemplo, podemos comparar la rentabilidad del año 2022 con el año 2023 de la empresa. Entonces están en diferentes periodos porque estamos considerando un año completo para hacer esa comparación. La diferencia entre índice e indicador. En los signos vitales de una organización, su continuo monitoreo permite establecer e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. La organización debe contar con mínimo número posible de indicadores que garanticen contar con información constante, real, precisa sobre aspectos tales como eficacia, eficiencia, productividad, calidad, seguridad, ejecución presupuestal, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia que empezamos a notar en lo que es un índice y lo que es un indicador. No me voy a extender más allá, sino que ustedes con el análisis de esto ya se tienen que ir dando cuenta de qué es la diferencia entre un índice y un indicador. Entonces, los indicadores son un medio y no un fin. Y los atributos de la información para los indicadores son la exactitud. Un indicador tiene que ser exacto, no es decir más o menos, no, sino que tiene que encontrar ese atributo de exactitud. Debe tener una forma específica cómo se calcula ese indicador. También, como ya se dijo antes, establecer una frecuencia de medida, si es cada mes, cada 3 meses, cada 4, cada 6, cada año. Debe tener una extensión. Esa extensión prácticamente es como la meta, hasta dónde quiero llegar. Debe tener un origen, es el valor de potencialidad, el valor inicial que tiene el indicador o la línea base de acción del indicador debe tener un origen. Una temporalidad, pues también ya lo acabamos de decir, al hablar de la frecuencia, pues por cuánto tiempo vamos a considerar ese indicador, si por un año, por 2 años, etcétera, hasta lograr la meta que nosotros nos propongamos. Debe tener relevancia, es decir, ser importante para la toma de decisiones, debe ser íntegro, que sirva en esa integridad para contribuir al mejoramiento continuo de la empresa y por último debe ser oportuno, que realmente mida resultados que le interesan a la organización. Es decir, que estos 9 atributos tienen que reunir un indicador para que sea un indicador verdadero y sirva para la toma de decisiones de una organización. Hay una formulita muy sencilla que es la lista de chequeo para los indicadores. La metodología se conoce con el nombre de SMART, no confundir con las fuerzas de policía, sino que el SMART, pues en inglés, la parte es específico, la parte medible, la M, la A, la accionable, la R, lo relevante, que es el indicador, y la T, la oportunidad que tiene. Al lado derecho, pues se establecen unas preguntas que ustedes se podrán ir haciendo a medida que estudien los propios indicadores que tiene cada uno de sus procesos de gestión. La clasificación de los indicadores, pues se clasifican según su tipo que miden y voy a señalar unos ejemplos. Hay unos indicadores de desempeño estratégico que conocemos como KGI. También son comúnmente conocidos como indicador crítico de éxito, el IC. Miden los objetivos que determinan la competitividad de la organización, es decir, lo que aseguran su supervivencia en el mercado, su crecimiento y creación de valor en el largo plazo. Conforman el plan estratégico de la empresa. Ejemplos, pues ahí tenemos un ejemplo financiero, el de la rentabilidad, como el EBITDA, el ROI,
el EVA, etcétera, son términos financieros, no me voy a detener a explicarlos, pues porque ellos no es el objetivo de este curso. Y algunos no financieros, como la solución de reclamos, el cumplimiento de entregas perfectas, la accidentalidad de personal, el nivel de desperdicio, la satisfacción del cliente, las competencias del capital humano, etc. Hay unos indicadores que también se conocen con el nombre de KPI, Key Performance Indicator, miden el cumplimiento de las metas de los objetivos de los resultados propuestos en los procesos, y estos indicadores son los que miden el resultado final del proceso. Indicadores también de tipo de actuación, que son los PI, indicadores de impacto y o monitoreo, indicadores de administración del riesgo, que son los KRI, Key Risk Indicator, miden si se han logrado controlar las variables de riesgo identificadas. Al lado derecho, pues tienen unos ejemplos que espero que ustedes con detenimiento lo lean y puedan ir sacando las conclusiones y dándose cuenta de los diferentes tipos de indicadores, que no es lo mismo un indicador de actuación, que uno de cumplimiento, que uno de impacto, que uno de riesgo o que uno de desempeño estratégico. Entonces, pues está un cuadrito, es sumamente importante que ustedes lo lean, lo relean y vayan teniendo clara la clasificación de los indicadores. Otros nombres de tipos de indicadores que nosotros conocemos, pues entonces son indicadores puntuales, indicadores acumulados, de control, de alarma, de planeación. Tenemos indicadores de eficacia, de eficiencia, indicadores temporales, indicadores permanentes, y hay indicadores estratégicos, tácticos y operativos, y todos ellos pues los podemos medir, y tenemos ahí en el gráfico diferentes formas en cómo nosotros podemos medir dichos indicadores. ¿Por qué estoy dando tanta insistencia en conocer los indicadores? Porque es que necesariamente la empresa tiene que ir avanzando y tiene que ir dando una mejora continua, y es probable que cada uno de ustedes vaya a tener indicadores personales que debe cumplir, en los cuales llevarán en un tablero de mando donde se verá la eficacia de cada uno de ustedes. Es decir, eficacia son resultados, eficiencia son recursos. Entonces, donde veremos la eficacia de cada uno de los indicadores de ustedes. En los indicadores de riesgo o KPI, pues se establecen lo mismo que los otros, y puede haber fuentes de riesgo en las personas, puede haber fuentes de riesgo en la tecnología, la informática y la comunicación, y pueden haber fuentes de riesgo externas, como también pueden haber fuentes de riesgo internas. Entonces los KRI, que son los Key Risk Indicator, que son los indicados para poder medir nosotros los riesgos. La métrica, es decir, la medida que nosotros vamos a poner, des en cuenta que, por ejemplo, en el primero de las personas tiene el signo de tanto por ciento, y más abajo, cuando dice reclamaciones, ambiente laboral, está número natural. Es decir, que podemos decir 5, 6, 7, esa es la meta. Algo parecido a lo que ya les dije con el ejemplo de las capacitaciones. La meta, o vamos a proponer hacer 10 capacitaciones y llevamos 4 capacitaciones, entonces estamos hablando en números naturales. O en caso de tecnología, informática y comunicación, que está TIC, a sexos prohibidos, un número natural 3, y fallas del servidor 5, etcétera. Y así podemos nosotros tener cómo es la fórmula de medida y cuál es la meta que nosotros debemos de conseguir. Allí hemos hecho una comparación entre julio y diciembre. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas, ausencias de personal, en julio fue el 5%, porque lo estamos midiendo en 5%, y en diciembre fue el 2%.
Entonces, pues tenemos una meta que según nuestro análisis de riesgos, el impacto lo podemos llamar alto, medio o bajo. En este caso, pues según el análisis que hicimos del riesgo, vamos a decir que la ausencia de personal pues se vuelve alto cuando pasa esas metas. En el caso de este, que era el 5%, y en julio ya tuvo el 5%, estuvo en el límite, y en diciembre tuvo el 2%. Y así sucesivamente nosotros podemos analizar. Por ejemplo, analizamos en actividades de proceso fallas de inspección. Es un número natural, dice tener 0 fallas. En julio tuvimos falla, pero en diciembre ya tuvimos una. Es decir, nos salimos de la meta, sobrepasamos la meta y por consiguiente el impacto que nos puede producir ese indicador pues es que es alto. Y lo mismo fallas del servidor, que la meta era tener 5, pero en julio tuvimos 6 y en diciembre tuvimos otras 6, pues lógico que es alto porque siempre está por encima de la meta que nosotros nos hemos propuesto. Entonces, tenemos que tener muy claro estos indicadores de riesgo, un cuadro que ustedes deben estudiar para comprender un poco más con respecto a los riesgos. Hay algunos indicadores críticos de éxito que me he permitido traer y nombrar aquí en esta disertación. Los ICE, clientes fidelizados, es importante para la empresa, la expansión del servicio y de fondos, el porcentaje de autofinanciación de la empresa, la satisfacción de clientes y proveedores, la satisfacción de los colaboradores, la liquidez de la empresa y la acción de la junta directiva, pues son algunos de los indicadores que nos pueden indicar la forma del éxito que está logrando la organización. Con ello, pues hemos terminado esta pequeña charla sobre los indicadores y por favor formulen preguntas al correo ebarbar@huellalogística.com. Vamos a ver la cuarta y última parte de lo que venimos hablando en indicadores y en este caso nos toca el seguimiento y medición de resultados, los correctivos y los planes de acción. Bien, el seguimiento y medición pues es el proceso de estructurar, diseñar y analizar. ¿Qué? Pues tenemos datos, hechos producen datos, los datos producen información y la información nos tiene que llevar a decisiones, a tener planes, decisiones. Para ello, pues tenemos estudiado los objetivos, que ya los vimos en la primera parte, las metas, que ya estudiamos en la tercera parte, e indicadores e índices, que son fundamentales para el desarrollo de los 3 planes que debe tener toda organización, que es el plan estratégico, los planes tácticos y los planes operativos. Las claves para iniciar un proceso de medición es que debemos medir. ¿Dónde es conveniente medir? ¿En qué momento o con qué frecuencia? ¿Quién debe medir? ¿Cómo se debe medir? ¿Cómo se van a difundir los resultados? ¿Quién o con qué frecuencia se van a revisar y o el sistema de obtención de datos? Estos 7 elementos son las claves para iniciar el proceso de medición. Vuelvo y repito lo que al inicio de la primera y segunda parte de estas charlas que se han venido dando, es decir, todo lo que no se mide no se mejora. Entonces, tenemos que tener muy presente que debemos medir. El proceso de seguimiento y medición, pues tiene una estructura que son de hechos y datos, realidades de la organización. Tenemos el diseño, con ese de hechos y datos, pues vamos a diseñar la definición de objetivos, el diseño de indicadores de gestión, el planteamiento de índices, la definición de metas y por último tenemos el análisis, que es la información, las decisiones que tomamos.
Esas decisiones se convierten en lo que es los planes de acción que tenemos que seguir después de que hagamos el proceso de seguimiento y medición. Análisis del seguimiento y medición. Para este análisis del seguimiento y medición, nosotros tenemos que tener hechos, acciones o eventos sucedidos, positivos o negativos, datos tomados que suministran la información que permite llegar al verdadero conocimiento de los hechos, información, conocimiento real de los hechos a través de los datos, porción de los datos que tiene un impacto sobre nuestras decisiones y, por último, decisiones, determinaciones que se toman con base en la información obtenida. Las decisiones deben tomarse comprendiendo la realidad a través de datos, observando los hechos. Es decir, hechos, datos, información y decisiones es lo que nos lleva a ese análisis del seguimiento y la medición que nosotros estamos haciendo a los objetivos por medio de indicadores, y estos indicadores pues pueden tener también el desarrollo de índices. El análisis del seguimiento y medición. Rasgos de gestión, llamados también rasgos de tolerancia, dan. Las señales de alarma permiten monitorar la gestión y determinar cuándo hay variación al rango de tolerancia. Esto conlleva a analizar variaciones y a implementar medidas correctivas. Es decir, que la gestión que hacemos nosotros con los indicadores la podemos comparar a un semáforo. Se definen utilizando esta metáfora del semáforo. Rojo, pues cuando es crítico; amarillo, cuando se nos prende la alarma, por decir así; y verde, cuando el resultado nos es totalmente satisfactorio. Los rangos de gestión de tolerancia, pues también se han venido a traer en este cuadro, que es el objetivo, el nombre del indicador, la fórmula que tenemos para ese, la meta que nos hemos propuesto, y por último, pues si cumplimos, verde; si estamos en el alarma, amarillo; y si no cumplimos, pues de color rojo. Como pueden ver, en estas metas hay unas partes que están en porcentaje y otras, como el de proporcionar nuevos productos en el mercado actual, dice meta 10, entonces está en número natural. Vuelvo y repito que las metas no necesariamente tienen que ser en porcentajes, sino que pueden ser en otras unidades. Este cuadro es bueno que lo estudien, lo comprendan, para que se den cuenta de cuál es el rango de tolerancia que hemos señalado aquí en este ejemplo. No quiere decir que eso sea lo que se tiene que cumplir, porque podríamos tomar otro tipo de metas y entonces pues lo que de pronto está en rojo se nos vuelve verde al tomar otro tipo de metas, o lo que está en verde de pronto se nos vuelve rojo al considerar otro tipo de rango de tolerancia. Los indicadores de riesgo, Key Risk Indicator, los KRI, pues también tenemos aquí fuentes de riesgo, por ejemplo, las personas, las actividades del proceso, la tecnología, la informática, las comunicaciones, y de la parte externa también hemos tomado allí unas metas y hemos dado unos rangos entre julio y diciembre, y según la consideración que nosotros hagamos, según el estudio de los riesgos que nosotros tengamos, pues entonces estos indicadores pueden ser altos, medios o bajos. Alto, pues siempre se marca en rojo; medio será el color amarillo; y pues cuando cumplimos totalmente con el indicador, entonces cuando es bajo nos dará un color verde. Es bueno también que estudien este cuadro que se presenta de los indicadores de riesgo, un KPI, que puede ayudar para toda la solución del sistema de gestión de riesgos que se tiene establecido dentro de la organización.
En el proceso de toma de decisiones tenemos que tener en cuenta 4 partes fundamentales, que es la situación, el análisis, la solución y la acción. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene de los resultados que nosotros vamos teniendo con los indicadores. En la situación hay una forma tradicional, define el problema, cuida la oportunidad. Pero cuando nosotros tenemos indicadores de gestión, es validar el estado actual del indicador de cumplimiento de acuerdo a los rangos de tolerancia establecida. En el análisis, tradicionalmente, identifica las causas y situaciones, pero basándonos en el indicador, es validar el estado actual de los indicadores de actuación. En la solución, elija la mejor opción. Con el indicador es analizar el número de alternativas teniendo en cuenta el impacto de otros indicadores. Y por último, la opción, diría tradicionalmente, defina los pasos, esquemas y actividades a seguir. Es decir, haga un plan de acción. No, definir qué va a hacer, cuándo y quién es la persona responsable de tomar la acción, de hacer el plan de acción. Porque es que no todos los indicadores están en cabeza de la gerencia, están en cabeza de los jefes de cada uno de los procesos, de los gerentes de los procesos. Entonces, el proceso de toma de decisiones, no olvidarlo, es la situación, el análisis, la solución y la acción que nosotros tomamos. Objetivos del sistema integrado que actualmente tiene la empresa, pues como pueden ver allá al lado izquierdo está la política integral y hemos venido desarrollando para algunos indicadores, está ahí mostrado, es una muestra nomás de la matriz de gestión de objetivos, entonces, y los cuales tienen una meta, tienen un indicador que está dado allí por una fórmula, tiene un responsable y tiene precisamente lo que se llama un resultado o lo que hemos obtenido a través de un año específico en diferentes unidades, como también lo pueden ver, no necesariamente tiene que ser en porcentaje. Este es una muestra nomás de lo que es el tablero de indicadores o tablero de mando que tiene actualmente la organización para el desarrollo de sus indicadores de gestión. En conclusión, entonces, la política, los objetivos, los indicadores y los riesgos están lentamente unidos en todo esto que es crear cultura, crear prevención, tener compromiso y hacer evaluación para tener una acertada gestión de riesgo. Con ello damos por terminado la tercera y cuarta parte de esta propuesta general sobre la gestión, los indicadores, los objetivos y especialmente los planes de acción que se deben de trazar todas las organizaciones. Por favor, formular las preguntas al correo evaluar.huellalogística.com. Muchas gracias.